En el programa de hoy... 31 de marzo y del año 2625 después de la venida de Raúl. Yo soy rauliano, yo sigo a Raúl porque te gustaba el toque que tenía a ese jugador. Era un pastor que cuando estaba pastoreando y haciendo una pastoral, pues se le aparecieron unos alienígenas en un carro. Ajá. Tirado con bueyes blancos, y entonces pues dijeron a Raúl que era el último profeta. Yo conozco al Mojama, el Mojama, que era un hombre de mi pueblo, que un buen día... ¿Has probado la mojama? Sí, lo llamaban el Mojama porque le gustaba mucho comer sal, ¿no? La comida muy salada. Muy salado. Entonces el Mojama era un señor de mi pueblo con mucho mal carácter, le gustaba siempre estar en el campo a su bola, ¿no? Y resulta que un buen día se le apareció un arcángel y le dictó como un nuevo texto sagrado y dijo que era el último profeta y que era la reunión de todas las religiones anteriores, la culminación, y era el Mojama. Y yo lo conocía, era así un poco de mal carácter y tal, pero bueno. Aloha viene del idioma nativo de los hawaianos, que quiere decir hola. Entonces los alogianos, los salutíferos. Salutíferos. Lo que acaban de escuchar no forma parte del programa. Bienvenidos al Café del Misterio, presentado y dirigido por Faraón. Bienvenidos al Café del Misterio. Yo soy Faraón y el caballero que me acompaña es Don Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal su semana? Bien, podría ser mejor, pero no nos quejaremos porque luego todo se sabe. ¿Qué tal su mes? El mes excelente, inmejorable y colosal. No, bueno, normal. Mediocre. ¿Qué tal su año? El año más mediocre todavía, tirando casi a regular. ¿Qué tal su anterior década? Bueno, muy mal, fatal. ¿Podríamos seguir remontándonos en el tiempo? Sí. Hasta llegar a los años 70. Los años 70, que ni siquiera habían... Bueno, sí, a finales de los 70. Pero ya se sabe... O sea, a las mujeres no se le pregunta la edad y como yo soy una mujer, pues no digo mi edad. ¿Por qué me he querido remontar a los años 70, Don Ángel? Porque vamos a hablar de... Los raelianos. Oh, yeah. ¿Le llamamos secta? No. No, creo que es un poco precipitado. Claro, es que para empezar no es una religión. Bueno. Sí, no, es una... Bueno, se puede llamar una filosofía de vida. La filosofía de vida, por ejemplo, ese. Podría ser una filosofía de vida. Correcto. También podría serlo la cienciología, entonces. Sí. Bueno, se le considera... No, ahora un poco más en serio, se le considera de una manera un poco imparcial, por decirlo así, se le considera un nuevo movimiento religioso. Que no creyente. Sí, no es personalista, es decir, no cree en un Dios personal creador del universo. Y sin embargo, creen que el ser humano ha sido creado. Sí. Pero creo que vamos a profundizar en eso después de esta obra maestra que te voy a poner. Venga. Ya me presentaste tú una
en el anterior programa y hoy te lo presento yo a ti. Venga. Magnífico, magnífico. Y estábamos comentando fuera de micrófono que este hombre no es que sea raeliano, ya es que directamente es Elohim él mismo. Tiene que ser. Es un Elohim. ¿Qué es un Elohim? No lo sabes, ¿verdad? Son nuestros creadores. Tal cual. Eso según la tradición raeliana. Tradición, el culto raeliano, no sabía cómo explicarlo. Uh-huh. Pero sí. Pero hablemos de su fundador, el fundador del movimiento raeliano. Vamos a hablar de Claude Bourguignon. ¿Bourguignon? ¿Cómo lo pronunciarías? Yo diría Bourguignon. ¿Y el nombre completo? Claude Maurice Marcel Bourguignon. Madre de Dios, eres francés. En mis ratos libres. ¿Qué pasaba con este caballero? Este caballero nació, si no recuerdo mal, en la década de los 40. ¿Es correcto? Sí. Y hasta el año 1973 había tenido una vida completamente normal. Había sido periodista deportivo y también corría en carreras. Sí, llegó a participar en carreras de coches, que le gustaba mucho. Es curioso. Y en el 73 ocurrió un acontecimiento que le cambió la vida a este hombre. Y es que, según él mismo cuenta, ese mismo año tuvo un encuentro del tercer tipo Uh-huh. con un ser extraterrestre, un ser de otros mundos, un ser de más allá de nuestro planeta, de nuestras estrellas, un ser de fuera, no de aquí. Después de mantener una simpática charla con el ente, Uh-huh. no sé exactamente qué le dijo, pero lo que sí sé es que al año siguiente se fundó el movimiento raeliano. Fíjese, don Ángel, que justo cuando hemos acabado de escuchar esta canción maravillosa de Vitas, la canción del séptimo elemento, Uh-huh. usted ha dicho, este hombre es un Elohim. Directamente. Y hemos dicho que son los creadores del ser humano, ¿cierto? Sí. Según la doctrina raeliana, los Elohim son los creadores, son seres extraterrestres que crearon mediante manipulación genética al hombre primigenio del cual descendemos. Pero es que la palabra Elohim también aparece en un libro sagrado. Sí. Podemos decir que ese libro es la Biblia. Sí, habrán oído hablar de ese libro. Quizá nuestros oyentes. Alguno que otro, seguramente. También aparece en la Torá. Uh-huh. Y sí, la Torá es el compendio de libros que comprende lo que para el cristianismo es el Antiguo Testamento. Para el pueblo judío no es el Antiguo Testamento, es el Testamento en sí. Claro, es Porque el Testamento, claro. Porque no tienen el Nuevo. Claro. Porque los judíos siguen esperando al Mesías. Correcto. Los cristianos afirman que el Mesías ya está entre nosotros. Bueno, estuvo. Sí. Y lo crucificaron y fíjate, hoy justamente hace unos 2000... No exactamente, unos 1990 y pico de años que resucitó. Uh-huh. Y hoy, digamos que es domingo, es resurrección. Sí, así es. Con lo cual estamos celebrando su resurrección. Bueno, en cierto modo, si se quiere ver así.
Y ahora vamos también al pueblo musulmán, que siendo la misma religión que el cristianismo y el judaísmo, porque en el fondo lo son, las tres Eso tienen es. la misma raíz. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él. Correcto. Siempre que decís eso, cuando mencionas a un profeta en el Islam, siempre tienes que añadir la coletilla de la paz sea con él. Eso es. A veces es complicado, no sé si has escuchado charlas entre imanes, cuando empieza a haber un debate sobre profetas, hay un momento que la conversación queda atorada, atascada, Sí, porque claro, uno empieza, como decía Jesús, la paz sea con él, que el profeta Muhammad recogió la paz sea con él, del profeta Jesús la paz sea con él, y dices, Dios, ya no sé de qué estáis hablando, porque han mencionado 5 veces a los profetas y ha ocurrido que la pasa con él, y desconectas. sí, lo que yo he observado algunas veces cuando eso ocurre es que directamente, si están hablando en español o en inglés, lo dicen en árabe y lo dicen como muy rápido. Hay como una especie que no llega a ser acrónimo, pero como una especie casi como de acrónimo de esa expresión, Efectivamente. que no puedo reproducir porque no sé árabe yo. Pues deberías saberlo. Lo sabré en un futuro. Así me supongo. gusta. Pues ahí venía una cosa muy divertida. Y es que el profeta Muhammad, la pasa con él, en un principio era cristiano. Ahí va, ¿en serio? Efectivamente. Y para él Bueno, claro, sí. Cristo, Al fin y al cabo, sí, al fin y al cabo, en el Islam se reconoce a... ¿Cómo lo llaman? Musa es Moisés. ¿Cómo lo llaman? Yeshua no, eso es en... No, Yeshua es en hebreo. Eso es en hebreo. Bueno, no me acuerdo, pero el caso es que era Cristo, pero luego pasa a ser profeta. Sí, lo reconocen como profeta y sí. Y cuando a mí me dio por ver vídeos de un sheikh musulmán suní, que lo empecé a ver pues primero por fricada y luego, bueno, pues un poco por contraste, es Imran Nazar Hussain, pues él siempre introduce sus charlas con alabanzas a todos los profetas, desde Moisés, pasando por Jesús y Finalizando. obviamente acaba siempre por Muhammad. Pero siempre este hombre, por lo menos, no sé los demás, pero este hombre siempre menciona a Jesús en la línea profética y además lo menciona explícitamente. Bueno, en parte porque es el profeta más importante dentro del Islam. Toma castaña. Efectivamente. La gente dice, no, pero ese es el Muhammad, la pasa con él. No, no es él. Él es el último, pero el importante es Jesús. Que además, este hombre que te digo, aunque esto es un paréntesis demasiado largo y pido perdón por eso, pero este hombre habla muchísimo del regreso de Jesús. Hombre, en algún momento tiene que volver, que será en el fin de los días. No me acuerdo cómo se llama en el Islam. Fíjate que tú has dicho que empezaste a escuchar las charlas de este caballero. Creo que lo llaman Ajiru Saman o algo así. Puede ser. Tú has dicho que empezaste a escuchar las charlas de este caballero por friquismo. Sí. Y luego me aficioné. Luego te aficionaste. Sí. A mí me ocurrió algo similar, que yo tenía sintonizado en el coche. Es que era increíble. Una emisora tenía Radio María. Grande. En otra emisora tenía un canal cristiano sudamericano. Ole. Y luego tenía Medina al Mallorca Radio. Hardcore. Era una fantasía. Y, La tríada. y efectivamente yo iba escuchando, ¿no? Y escuchaba las suras. Escuchaba las típicas introducciones que se hace cuando sale la sura, el típico me refugio en Alá del maldito Shaitán. Sí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ¿Y qué ocurrió? Dije, ¿qué cojones? Me voy a leer el Corán. Y me leí el Corán. Ole, qué grande. Yo no he llegado a tanto, ¿eh? Y ahí es cuando, a medida que va avanzando el Corán, dices, al principio consideran que ellos mismos consideran que las tres religiones son la misma. Al final dicen que no, pero Claro. inicialmente sí que es la misma. Y Muhammad, pues él era cristiano.
¿A cuento de qué viene todo esto que he dicho? Mira, ni puta idea. Hemos empezado a hablar de religiones de los Elohim. Sí, los Elohim. Que aparecen, pues, en los 3 libros. Evidentemente, en el Corán, no me acuerdo exactamente... Porque en el Corán sí que le cambiaban el nombre, creo, a los Elohim. No me acuerdo el nombre que ponían. Bueno, pero... Claro, Elohim lo estoy diciendo porque nosotros sabemos que está cogido... No recuerdo ahora mismo si era del griego o del hebreo. La palabra es hebreo. Pues sí, está cogido hebreo, sí. del hebreo. Tanto para Torah o el Torah. Creo que es el Torah porque me parece que es masculino. Yo lo he escuchado más por la Torah, pero bueno, no puedo afirmarlo categóricamente. Sí, bueno, nosotros lo hacemos en femenino porque acaba en A. Sí, claro. Pero creo que es masculino. Es como la palabra yihad, que no es la yihad, es el yihad porque es masculino. Al-Yad. Bueno, sí, volvemos. Elohim es hebreo. Tanto la Torá como la Biblia están escritas en hebreo. La Biblia aparte tiene griego, pero el Corán está escrito íntegramente en árabe. Sí, eso es. Con lo cual, ahí no lo mencionas como Elohim. No, claro. Ahora volviendo al tema en general, vamos a volver con la vida de este caballero. Hemos dicho que nació en los años 40 y voy a, digamos que profundizar un poco más. Nació el 30 de septiembre del 46 en el pueblo de Vichy. Después fue piloto, como bien has mencionado, también fue periodista deportivo. Curiosamente, ¿qué otro periodista deportivo ha acabado hablando de temas similares? José María García. David Icke. No sabía que era periodista deportivo. Y también, este era sobre todo creo que de fútbol. Y también tuvo su época de jugador de fútbol. Y creo que tuvo una lesión. Y se pasó, digamos, que al periodismo deportivo. Y luego también tuvo un momento similar al de Rael. Lo vamos a llamar ya así, que es más fácil de pronunciar que su nombre. Sí. Ahora se llama Rael porque se cambió el nombre. Sí, eso es. Bueno, pues fue algo similar también. Que algún día podríamos hablar de David Icke, sí, de reptilianos, de la familia real británica ahora que está tan de moda hablar de ellos. Sí. Y fíjate, es curioso, ¿no? Los dos se dedicaban más o menos a lo mismo y sufrieron, digamos que esas transformaciones. Han ido por diferentes derroteros. Uno ha acabado montando una... ¿Lo digo ya? ¿Digo secta o no? Bueno, tú puedes decir lo que quieras, por supuesto. Bueno, diremos además es tu programa. Diremos nuestra secta favorita. Vale. Y el otro, pues, ha dedicado, digamos que a la divulgación y a la escritura de libros referente al tema reptiliano. Reptilianos.
Efectivamente. Ujú. Bueno, pues seguimos con este buen hombre, que el 13 de diciembre de 1973 afirma que experimentó un encuentro cercano del Ujú. tercer tipo, como Sí. os he dicho antes, Ujú. con un ser de fuera, un ser de las estrellas, un ser del más allá que acá. Y esto fue, ojo, en un volcán, el encuentro, Ujú. ahí en mitad de Francia. ¿Cómo se llamaba el sitio? En Auvernia. Pues este ente, este ser, este extraterrestre, Ujú. le dijo que era un Elohim. Ya hemos hecho referencia a los Elohim, no hemos explicado lo que significa en castellano, simplemente hemos empezado a hablar de las tres grandes religiones abrahámicas y de nuestras experiencias y acercamientos al Islam. Sí. Algún día también hablaremos de eso, también hablaremos de nuestros acercamientos al judaísmo, al cristianismo. Sí, hay mucho que contar. Empiezas a indagar y cuando te das cuenta, eres imán, eres sacerdote, podría ser. Seguimos con este buen hombre. El extraterrestre se presentó como un Elohim, le dijo que era un ser de otra dimensión, con lo cual, en principio, tienen que hacer un cambio de fase para poder contactar con nosotros. Y reveló a este caballero la verdad sobre el origen de la humanidad y el papel que la humanidad tiene preparado dentro del cosmos. Ujú. Rael afirmó que, tras este encuentro, tuvo que abandonar quien había sido hasta ese momento. Así que optó por cambiarse su nombre real de Claude bla 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 por Rael, mucho más fácil de pronunciar para todos, y se alzó como portavoz de los Elohim en la Tierra, es decir, su máximo representante. Así que en el 74, como ya os he dicho antes, funda el grupo de los raelianos con el propósito de difundir las enseñanzas de los Elohim y preparar a la humanidad para su regreso, porque va a ser un regreso público. Según cositas que he estado informándome y leyendo, afirman que el encuentro con los Elohim se va a producir a nivel mundial antes del año 2035. O sea, como muy tarde, dentro de 11 años. O sea que si todo va bien estaremos vivos. Bueno, esperemos que sí. Por eso digo, si todo va bien, que es mucho decir. Bueno, durante todos estos años, ¿qué ha estado haciendo Rael? Porque está haciendo cositas. Oficialmente, sigue siendo el líder de los raelianos, ha escrito libros, Ujú. oficialmente, a lo mejor ha escrito 1 o 2 libros, o hay bastantes. A lo mejor no ha sido él directamente que lo ha escrito, pero bueno, oficialmente él los ha escrito todos. Ha ido dando conferencias y promoviendo el mensaje israeliano en todo el mundo. Su figura carismática, sus afirmaciones sobre las conexiones entre humanos y extraterrestres han sido, digamos, objeto de admiración. Porque, oye, que este tío habla con extraterrestres, ha tenido un contacto con ellos y encima les han dado una buena nueva, realmente. Sí. Pero claro, es que también está el grupo escéptico. Y, a ver, cuando empezamos a profundizar un poco, dices, uy, igual tenemos que aferrarnos más al escepticismo, porque, según tengo entendido, las orgías es algo maravilloso allí. Y es uno de los motivos por los que en su día quiso montar una secta. Mm. Y por el dinero. Bueno, eso es algo que se dice de todos, bueno, de todos, perdón. Eso es algo que se dice de muchos grupúsculos religiosos. Bueno, en este caso no es un grupúsculo, son bastante numerosos. De muchos movimientos religiosos, espirituales o contactistas en este caso. Las religiones UFO, como se suele decir en inglés, UFO religion. Y bueno, es cuestión de investigar hasta qué punto es cierto eso, o son exageraciones, o son envidias, o son hasta qué punto esas afirmaciones son ciertas. ¿Qué sucede en este caso? En el caso del raelismo, ¿por qué se hacen esas afirmaciones? Y en lo que yo he investigado, eso se debe a la propia filosofía, a la propia naturaleza de la doctrina raeliana, que en realidad es una religión o una filosofía o una espiritualidad atea en el sentido de que no reconoce un Dios creador trascendente o metafísico.
Los creadores, como ya hemos dicho, son los Elohim, que es una raza, digamos, alienígena que creó al hombre mediante manipulación genética en el principio de los tiempos, ¿no? En el principio de los tiempos de nuestro planeta, etc. Entonces, al no tener normalmente las religiones que no tienen esto, que es un fenómeno curioso que podíamos abordar en otro programa, las religiones o las filosofías o las visiones del mundo que no tienen un Dios trascendente que dicta mandamientos, en este caso acerca de la moral, tienen una moral mucho más laxa. En el caso del budismo, por ejemplo, directamente, en el caso del budismo, lo menciono porque yo he tenido alguna cercanía con el budismo durante muchos años. En el caso del budismo, por ejemplo, no, por supuesto que no hay un Dios creador tampoco, no es una persona, y entonces no hay una moral objetiva, no hay bien ni mal en sentido absoluto, objetivo, trascendente. Claro, en el caso de la filosofía o de la cosmovisión raeliana, los Elohim, los creadores, no han dictado una moralidad más allá de la no violencia. Entonces, en tanto en cuanto la conducta humana no sea violenta y los actos sean llevados a cabo mediante acciones voluntarias de adultos que consienten, se permite absolutamente todo. Y de ahí, por supuesto, ahí quedan incluidas, por supuesto, como no puede ser de otra manera, las conductas sexuales. Totalmente de acuerdo. 2 puntos. Cuando has hablado de los Elohim como creadores de los humanos, hay un pequeño detalle, y es que los Elohim le dijeron una cosita, y es que a los Elohim también los crearon otra civilización más avanzada, que esa civilización más avanzada, a su vez, fue creada por otra civilización más avanzada, esa por otra, así, ad eternum. No se sabe cuál es la primera especie que empezó a crear otras civilizaciones. Nosotros sabemos que la nuestra son los Elohim. Los Elohim saben, la que los creó a ellos es la no sé cuántos al ajillo, la pim pam pam pam, así, hasta llegar al infinito. Y esto nos da a entender que nosotros, en algún momento, acabaremos generando otra civilización. Y esa otra civilización, con el tiempo, acabará generando otra. Interesante. Y el otro punto, digamos que es más chorra, una anécdota. ¿Has visto la típica imagen de Buda? Sí. ¿Has visto que tiene en la cabeza como el pelo, como si tuviese como mini trencitas o mini moñetes en el pelo? Sí. ¿Sabes lo que es eso? Me lo veo venir. A ver, ¿qué crees que es? La cabeza como el cráneo alargado alienígena. No, tiene la cabeza redonda y tiene como un montón de puntitos encima de la cabeza. Ah, vale. Y podrías decir, es el pelo, son moñitos, no sé exactamente qué podría ser. Pues es que no hace mucho escuché la leyenda que habla de por qué tenemos esa imagen suya. Ajá. Y es que este hombre era calvo. Ah. Y es, uy, ¿y qué es eso? Pues en una de sus meditaciones comenzó a llover y no estaba resguardado de la lluvia. Entonces, un montón de caracoles, al ver que se iba a mojar, empezaron a trepar por su cuerpo y se fueron colocando en la cabeza. O sea, que eso que ves son caracoles cubriendo su cabeza para que no se moje. Me quedo muerto. Qué fascinante, ¿verdad? Y de hecho, joder, es que decía hasta el número exacto de caracoles que había. Y curiosamente, en todas las estatuas que hay suyas, que se representa así, está el mismo número de caracoles. Podríamos ir y empezar a contarlos y nos saldría el número exacto. Estoy traumatizado. Pues vamos a traumatizar a nuestro radio escuchas con otra canción. Venga. Y mientras ellos escuchan, yo iré a preparar un café. Del misterio. Exacto.
¿Qué tal la canción, don Ángel? Fantastibulosa. Increíble. Vamos a hablar de la clonación, Yes. porque creo que es un tema importante dentro del movimiento raeliano. Sobre todo que me clonen a mí. Bueno, evidentemente hemos dicho que a nosotros nos crearon los Elohim, a los otros les crearon otros y otros. Y el primer paso para crear algo, en este caso, podría ser la clonación. Sí. Y en el caso específico de la filosofía raeliana, el énfasis es sobre todo en la clonación como un instrumento para o como un camino hacia la inmortalidad. Puesto que los Elohim, al principio, si bien no son inmortales, han encontrado la forma de evitar a la muerte. Porque, en principio, sus cuerpos como tal son mortales, pero gracias a diferentes mecanismos han conseguido alcanzar la inmortalidad. Puede que una de esas formas de alcanzarla haya sido el poder vivir en otra dimensión, donde tal vez no necesitaran unos cuerpos físicos. El caso es que en vídeos que yo he escuchado, por ejemplo, entrevistas para informarme para el programa de hoy, afirman, al menos algunos raelianos, al menos los que yo he visto en entrevistas, que dicen ser portavoces del movimiento raeliano, hay sobre todo una reinterpretación de los textos bíblicos, en clave raeliana, por supuesto, obviamente, ¿no? Claro, no va a ser en clave Bahá'í, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una reinterpretación del mito o del relato del diluvio universal, o del arca de Noé más específicamente, en el que la visión o la interpretación raeliana afirma que no es que Noé introdujera una pareja de animales de cada especie, sino que tomó muestras genéticas de una pareja de cada especie, macho y hembra, para ser clonados. Y también hace una reinterpretación de la resurrección de Lázaro por parte de Jesús, en la que no es que Jesús hiciera que reviviera el propio Lázaro y fuera de repente otra vez joven, como si su cuerpo no se hubiera descompuesto, sino que fue resultado de una clonación. Lázaro fue clonado por Jesús en esta reinterpretación bíblica o reinterpretación raeliana del relato bíblico. Por ejemplo, también, según la teoría de los antiguos astronautas, el arca de Noé dice exactamente lo mismo, que no es un barquito en el que metiesen una pareja de cada animal, más la familia de Noé, esposa, hijos y pareja de los hijos. Realmente fue un lugar en el que preservaron el ADN de dichas especies. Y una vez acabado el diluvio, ese lugar que resultaba ser un laboratorio, de ahí empezaron a clonar o volver a instaurar estas especies dentro del planeta. Y además, si me lo permites, querido faraón, esto apunta o esto nos lleva también a un detalle que no hemos mencionado todavía y que a mí personalmente me parece muy interesante, y es la cuestión de que por qué nos crearon y después como que se fueron y tienen que volver. Ocurre una cosa, y es que en esta misma reinterpretación de la Biblia que hacen los raelianos, que acabo de mencionar, hay también una reinterpretación de los castigos divinos que en el caso del Antiguo Testamento se achacan a Jehová. Jehová para los raelianos es simplemente el jefe de los Elohim, por decirlo así, pues es él mismo un Elohim. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Los textos que has leído para informarte eran de algún país de Hispanoamérica? No. ¿O de España? No. Eran angloparlantes. Vale, porque en la parte europea lo suelen llamar Yahvé, y en la parte de Latinoamérica, o Hispanoamérica, mejor dicho, les llaman Jehová. Y sí, sabemos que los dos son el mismo nombre, solo que añadiendo las vocales que en el hebreo no existen. Sí, claro. Con lo cual tú solo tienes las consonantes y parte
parte del cristianismo afirma que el nombre de Dios es Yahvé y la otra Jehová. Sí. Y justamente en el tema raeliano, siempre que he escuchado hablar de Jehová, suele ser por parte de Hispanoamérica, Ajá. y cuando hablan de Yahvé suele ser por la parte europea. Por eso te preguntaba. Curioso. Sí, bueno, son indistintos, yo creo. Yahvé, Jehová. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Pues volviendo, y esto es que creo que es muy interesante y creo que te resultará interesante a ti también, la reinterpretación o la visión del castigo divino está también en los raelianos. Y curiosamente resulta que en el discurso o en el relato raeliano, el ser humano primigenio o el ser humano en general, a secas, como que se rebelaba muy fácilmente. Y esos castigos divinos del diluvio universal, después posteriormente también hablan de la Torre de Babel, etc., son interpretaciones de una rebeldía de los humanos. Entonces, los propios raelianos afirman explícitamente que los Elohim tuvieron que atontar o frenar el desarrollo intelectual y el conocimiento, limitar el conocimiento científico de los humanos, porque como que nos venimos como muy arriba, e incluso se llega a decir que el hecho de que nos crearan en la Tierra es a resultas de que primero la primera creación que hicieron en su propio planeta, los primeros seres que crearon a su imagen y semejanza en su propio planeta, se les rebelaron, se rebotaron e hicieron un estropicio. Y entonces el gobierno de los Elohim les dijo: marchaos de aquí, buscaos otro planeta para hacer vuestros experimentos. Y por eso vinieron a la Tierra a crearnos. Vayamos a Sumeria. Venga. Los Anunnaki. Anunnaki. ¿Qué ocurre con ellos? Que crearon al ser humano. Era una especie extraterrestre que vino a este planeta. Uy. Su objetivo era extraer oro, porque ese oro lo utilizaban para pulverizarlo en la atmósfera de su planeta. Trajeron a trabajadores de su especie, pero se rebelaron. Así que Enki, uno de los dioses sumerios, fue el encargado de crear al hombre. Y crearon a un humano increíblemente avanzado. Tanto que se les escapó de las manos igualmente y tuvieron que atontar al humano. Fíjate qué curioso, ¿no? Estaba el humano mezclado con simio y el propio ADN de los Anunnaki, que salió un superhumano. No eran los Lulu. Adapa, el primer humano era Adapa. Vivían de media unos 500-600 años, no enfermaban, súper musculosos, muy inteligentes. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues exactamente lo mismo. Se les rebelaron, igual que a los Elohim, y tuvieron que recrearlos, limitándolos. Es curioso. Tal vez los raelianos tomaron esta parte de los Anunnaki. Podría ser. Podría ser.
En aquel entonces ya estaba la teoría de los antiguos astronautas por en medio, circulando, en circulación, pues si no recuerdo mal, fue a partir de los 60 más o menos, Sí, por ahí. que empezó todo este movimiento. Y puede que los raelianos pues cogiesen un poquito de aquí, un poquito de allí, fuesen mezclando, o que realmente los Anunnaki no sea más que otra forma de llamar a los Elohim. O sea, el nombre que los sumerios le habían dado. Como ya os he dicho antes, estamos hablando de las religiones abrahámicas, que fíjate qué curioso, ¿no? Religión abrahámica, que tanto los cristianos como los judíos los llaman los Elohim, pero los musulmanes no, porque bueno, está escrito en otra lengua. Y a lo mejor, en esa otra lengua, Anunnaki es Elohim en hebreo. Pues bien podría ser el caso. Y además, muy a menudo los raelianos a la hora de presentarse o a la hora de explicar su filosofía o su cosmovisión, siempre mencionan el asunto de que la palabra hebrea Elohim en realidad es un plural, siendo el singular Eloha, y afirman que el significado de esta palabra plural Elohim significa en español los que vienen del espacio, o mejor dicho, los que vienen del cielo, o de los cielos. Fíjese, los Anunnaki significa aquellos que del cielo bajaron. Pues tanto monta tanto. Curioso. Pero habíamos empezado hablando de la clonación en sí. Sí. Y allá por 2002 voy a leer un extracto de una noticia. Afirman que nació Eva, el primer bebé clon de la historia. Por cierto, esto es una noticia oficial del diario La Nación, y nótese que los muy entusiastas ni siquiera pusieron la tilde en bebé, que por eso me he trabado y he dicho primer bebé. Bueno, nació el jueves a las 11:55 por cesárea y pesó aproximadamente 3 kilos 200 gramos. Quienes hicieron posible su alumbramiento decidieron, con ese sentido del humor tan propio de los científicos, llamarla Eva. Los raelianos afirman que esta Eva, ellos ayudaron a que se alumbrara. ¿Oficialmente existe la clonación humana? Oficialmente no. Pero ellos afirman que en 2002 nació Eva y que por motivos de privacidad no dicen quién es ni dónde está. Lo que sí se sabe, en principio, es que la madre de Eva era una chica norteamericana de 31 años. Y, ojo, no he dicho padre, porque las células para crear a Eva única y exclusivamente eran de la madre. A ver, que eso no lo sabía yo. Por eso un clon, en parte. O sea, es que normalmente, cuando nace un niño, por ejemplo, un niño in vitro, ¿qué es lo que tienen que hacer? De coger el espermatozoide del padre, un óvulo de la madre, y rezar porque se fusionen bien en condiciones y empiece la división celular, hasta que se acaba formando el gameto. Claro, es verdad. Pero aquí hablamos de clonación. Es que conmigo cuando atontaron el ser humano, esto hay que decirlo también, cuando los Elohim atontaron al ser humano, conmigo como que se esforzaron ahí con mucho ímpetu para atontarme. Entonces conmigo como que se pasaron, se les fue la mano con el atontamiento en mi caso. Claro, estamos hablando no simplemente de una fecundación in vitro o de un bebé probeta, sino de un clon. Claro, es tipo de reproducción asexual totalmente. Sí. Claro, coges una célula del cuerpo del donante y lo introduces dentro de lo que se llaman células madres y a partir de ahí se va desarrollando y en principio debería salir un ser humano nuevo. Se introduce, si no recuerdo mal, es como la clonación animal, que se introduce dentro de las células de justo cuando se acaba de fecundar un óvulo, que sería cogerlo, vaciar material genético que había antes y meter el nuevo. Eso es una de las técnicas que dicen. No sé si sería posible, pero algo así dicen. Lo importante es que los raelianos afirman que ya hay un clon humano y que a día de hoy tiene 22 años y sigue viva. Y, como somos unos entusiastas, nos hemos metido en la página oficial de los raelianos. Sí. Y nos ha encantado. Porque, por ejemplo,
te puedes bajar gratuitamente el primer libro de Rael, en formato PDF, eso sí, llamado Diseño Inteligente, el mensaje de los diseñadores. Después, por ejemplo, hay digamos que en descargas gratuitas canciones hechas por los propios raelianos. Luego también hay, ¿cómo decirlo? Meditaciones guiadas. Es que hay muchísimas cosas, me encanta esta página. Luego hay canciones alabando la figura de Rael. Y luego hay una cosa que estaba hablando antes cuando te he hablado de la creación del ser humano y de los Elohim. En la página oficial te dice, por ejemplo, quiénes son los creadores de los Elohim. No te dice quiénes son, pero te explica que ellos fueron creados por una raza más avanzada de humanos, que fueron creados por una raza más avanzada de humanos, y así sucesivamente. Después, claro, Rael, ¿quién es? Aparte del fundador del movimiento. Él se autoproclama embajador de la Tierra. A ver, si total van a acabar viniendo, ¿por qué necesitarían un embajador si sabemos que van a venir antes del 35? De aquí te explica que te dice, bueno, a ver, partamos de que los Elohim no son invasores. De hecho, te lo remarcan un montón de veces en su página oficial. No son invasores, no son invasores. Los Elohim ansían venir a la Tierra, pero respetan que nosotros no queramos. Aquí viene la gran pregunta. Respetan que no queramos que vengan, pero para empezar tendremos que saber que existen, porque si no, jamás les podremos aceptar a que vengan. Y ahí es donde entra la figura del embajador, o de profeta. Tengo que diseminar la palabra de los Elohim para que el mundo los conozca y así conseguir el consentimiento de toda la especie para que ellos puedan venir. ¿Y la idea cuál es entonces? Pues preparar oficialmente la llegada de los Elohim a la Tierra. Que por eso existe el movimiento raeliano, básicamente. Necesitamos que el mundo sepa quiénes son los Elohim. Sí. Y tenemos que crear un comité de bienvenida en condiciones. Porque si ellos llegan y se plantan en cualquier sitio y bajan de sus naves, ¿la gente qué va a pensar? Pero si ya es todo oficial y ya se tiene el sitio conseguido, pues oye, todo muy bien. Problema. El problema es que inicialmente, ¿en qué país querían los Elohim ser recibidos? En un principio, Israel, diría yo. Efectivamente, Israel. ¿Pero qué ocurre? Israel está guerra tras guerra. Digamos que es una zona muy conflictiva. Con lo cual los raelianos están buscando un país que quiera acoger la llegada de los dioses, podríamos decirlo así. Sí. Sí, porque en el fondo son dioses. Pero claro, ¿y por qué narices no se presentarían los Elohim directamente sin más? Para empezar, los gobiernos del mundo no se pondrían de acuerdo. Intentarían ocultarlo, habría disputas entre ellos, los militares querrían tomar el control de la situación, lo típico. Estas cositas que vemos en las películas, Sí. que podríamos incluso hablar de primado negativo, que no vamos a explicar qué es el primado negativo hoy, lo dejamos para otro programa. Sí. Bueno, el caso es que la idea es, nos van a presentar para evitar esto, así que la embajada. Cuando la embajada esté bien y lo tengamos todo preparado, ellos van a venir. Y ahora viene, una vez tenemos esto, vale. O sea, vais a crear, digamos que una sociedad en la que todo gira en torno a el avance científico por una parte, porque nos va a hacer falta, porque al final vamos a hacer el legado de los Elohim. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo mismo que han hecho ellos con nosotros. Por eso estamos hablando de la clonación en parte. Tenéis que aprender estas técnicas, porque en algún momento nos vais a tomar el relevo y vais a ser vosotros los que creéis otra civilización humana. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? Bien, bien. Esto no es gratis. Todo esto cuesta dinero. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Claro. Y así que, aquí, yendo a las preguntas y respuestas o facts de la página oficial, hay una pregunta mágica y maravillosa. Y esta pregunta dice, ¿Rael recibe un salario por el movimiento raeliano? ¿Cuál crees que es la respuesta? Me imagino que será algo parecido a no, pero... Efectivamente. Dice, no, tajante. El movimiento raeliano es una asociación sin ánimos de lucro, como tantas religiones, tantas sectas. En el fondo, secta, la palabra secta, que no lo hemos dicho, al fin y al cabo, secta no es lo que entendemos por secta, realmente, la palabra. La palabra es directamente grupo de personas que se reúnen por algún motivo en especial.
Por ejemplo, los aficionados de un equipo de fútbol son una secta. Literalmente. Un grupo de amigos que cada fin de semana se van a cenar a un restaurante también se puede considerar una secta, porque al final es un grupo de personas que se reúnen con un fin en concreto. Sí, no, y además en inglés la palabra sect, incluso en el sentido específico, refiriéndose específicamente a asociaciones religiosas o grupos religiosos, la palabra sect no tiene automáticamente una connotación negativa. Cuando quieren darle la connotación negativa en inglés, tienen que añadir palabras y llamarlo pues dangerous sect o secta destructiva o lo que sea, ¿no? Siempre tienen que añadir un adjetivo, porque en inglés la palabra secta, incluso aunque se refiera solamente a una agrupación religiosa, no tiene automáticamente esta connotación negativa que tiene en castellano. Pues vamos con la parte de si Israel recibe salario o no. Evidentemente dice que no, porque no tienen ánimo de lucro, y es más, ningún miembro cobra oficialmente, incluyéndose al propio fundador, Israel. Todo el mundo que esté ahí es voluntario y que saben que la misión de Israel es enorme, importante, necesaria, y lo que hacen es donar. ¿Donar qué? ¿Dinero? No, parte de su tiempo libre. Y todo esto para que en ningún momento puedan llegar a cobrar ninguno de ellos, porque, al fin y al cabo, el movimiento israeliano acepta donativos monetarios, pues para evitar que esta gente pueda acabar cobrando de alguna u otra manera, lo que han hecho es crear una entidad separada, que le llaman la Fundación Israeliana, que lo que hace es dar apoyo financiero. Y este donativo, se supone, y eso afirman, es totalmente voluntario, pero no obligatorio. Con esto ya sabemos que aceptan donativos. El dinero que va a esa entidad aparte, esto suena blanqueo de capitales, ¿eh? El dinero va, digamos que, a esta entidad, y tú dices, vale, esto se va pues para conseguir la parte científica. Al final es muy cientifista, se supone, todo esto. Sí. Y te especifican también que, a ver, aceptamos dinero porque nos movemos en una sociedad donde hay dinero. En el momento que en esta sociedad el dinero es importante, no pediremos dinero. A ver, esto es una obviedad. Es que ni ellos van a pedir dinero si el dinero no sirve para nada, ni cualquiera va a pedir dinero por nada. Pero claro, te lo venden así de esa manera que te dicen, no, a ver, es que si el dinero no fuese necesario no lo pediríamos. Y dices, ya, bueno, pero es que si el que va a trabajar el dinero no fuese necesario, pues no iría a trabajar por dinero, iría a trabajar por otras cosas, pero no por dinero. No sería necesario, pero bueno, al final te dicen que puedes donar y el dinero se divide en dos grandes partes. Una es esparcir por el mundo la palabra de los Elohim, es decir, el mensaje, y a la vez construir la embajada para dar la bienvenida a los Elohim, que es lo que habíamos dicho, que era lo que querían hacer en Israel. Se supone que en algún momento van a crear un terreno físico donde puedan aterrizar las naves de los Elohim y dar la bienvenida oficial a nivel mundial. ¿Qué te parece esta maravilla? Que me apunto. ¿Te apuntas? Venga. Pues muy bien. Hemos dicho que en principio son ateos. Sí, en ese sentido de no creer en un Dios único, trascendente, todopoderoso, etc. Y claro, es que no sé exactamente si lo ven solo como seres superiores y avanzados, o si hay, digamos que, una parte de fe dentro del movimiento. Es curioso porque ellos mismos se presentan de una manera muy cientificista y afirman muchas veces que los Elohim eran simplemente, o son, mejor dicho, son simplemente científicos, simplemente de fuera de la Tierra, pero los consideran así, unos científicos, ni más ni menos. Ahora bien, en la práctica, pues hay elementos religiosos. Hay meditación, hay cánticos, hay incluso una cierta forma de vestir. Por ejemplo, el propio Israel, pues yo en los vídeos que he visto suele ir vestido de blanco y tiene una especie como de coleta que recuerda un poco a los Hare Krishna o a los hindús, a ciertas sectas hindús, sectas en el sentido de asociación. Sí, de asociación religiosa, etc. Y luego, pues, que
para mí sí es una religión. Para mí sí es una religión porque no hace falta que haya un Dios para que exista una religión. En el budismo, que ya lo hemos mencionado también, en el budismo no hay un Dios creador. Hay deidades, ahí podríamos entrar en algunas sectas budistas que hay deidades o tal, pero en el budismo estas deidades son indistintas de nuestra naturaleza más íntima. No hay diferenciación última. Y no hay un Dios trascendente, único, personal, que esté juzgando y que esté operando sobre la realidad. Entonces, en este sentido, podría decirse que el raelismo es una religión atea, al menos en mi opinión. A mí hay una cosa que me fascina, y es que muchas veces se apoyan mucho en los textos bíblicos. Sí. Te cuentan algo y te dicen, véase Génesis, véase el... ¿Cómo se dice? Ay, la parte de cuando se pone el desierto, no me sale el nombre. Exilio no, Éxodo. Véase Éxodo y eso, hostia. Os estáis basando en... Estáis utilizando la Biblia para muchas veces explicar lo que ha ido ocurriendo. Y es curioso porque justamente cogen también los pasajes más espirituales. No solo la parte de los hechos. Claro, te dicen, no somos religiosos. Tal vez sí que se nos puede considerar como tal porque la palabra religión, al igual que la palabra secta, ha sufrido una deformación a lo largo de los años. Y religión al principio pues no era tanto lo que es ahora, sino que era algo más abierto. Y entonces a lo mejor sí que nos podíamos considerar una religión, pero teniendo en cuenta lo que significaba anteriormente religión. Ahora mismo no. Es algo muy, muy curioso. Y yo sí que es cierto que en parte lo veo como una religión. Sí. Pues por mucho que no quieran y que digan que no, y que no tienen creencias, por supuesto tienen creencias. Al final tienen una fe. Ellos tienen la fe de que existe una especie superior que nos ha creado. Sí. Y que, de hecho, incluso están metiendo parte profética. Hay profecías ahí en medio. Sí. Pues está la profecía de que nosotros vamos a tomar el relevo. Es curioso, y a lo mejor, claro, ya hablamos de profecías. Vamos todavía más adelante. Vamos a entrar ahí de golpe. Es Rael el elegido. En muchas profecías está el elegido. En este caso sería Rael. Sí. Como un elegido. Sí, tal cual. Inicialmente, no es que Rael diga va a ocurrir esto y ya llegará más adelante. No, es que lo está diciendo. Ya llegará, pero yo seguiré vivo. Porque de hecho este hombre nació en el 46, creo que era. Y empiezas a juntar y dices, es que puede seguir vivo tranquilamente por la edad. Sí. O sea, que tendrá 80 y pico de años, 90. Un ser humano a día de hoy llega a esa edad, tranquilamente. Con lo cual, él seguirá vivo. No es lo mismo que el profeta Muhammad, que dice, ya vendrá y llegará en algún momento. No, es que este hombre va a ser un elegido. Porque cuando ocurra, él estará ahí y habrá sido el que ha hecho que llegue. Sí. Y es algo que da que pensar. El tema de mezclar religión con su cienticismo. Que de religiones científicas tenemos también... De esta ya hemos hablado un poco en otro episodio. Un episodio que dedicamos a sectas. Sectas, pero sectas geniales. Hablamos de una secta, no sé si ya escuchaste ese programa, porque lo hice con Brujitación y hablábamos del rambismo. Rambismo, de Rambo. Ah, sí. Luego también de religiones de un pueblo que se vestía con ropas de paja y simulaban ser aviones. O sea, una maravilla. Bueno, luego ya en el tema de sectas, espérate que estoy pensando que a lo mejor fue con nuestro flamante editor, porque claro, hicimos 2 episodios sobre sectas y no me acuerdo si fue con Brujitación o fue con nuestro flamante editor, pero uno de los 2 hablamos por encima de la cienciología. Y la cienciología te dice lo mismo, que no son religiosos, pero cuando escuchas el mito de la creación es una puta fantasía. Hola, soy Tom Cruise. Sí, básicamente. Eso sí, son unos putos genios en la cienciología. Porque aquí todo lo que hemos visto es, ¿tú quieres ser israeliano? Vale, muy bien.
dónanos tu tiempo, ayúdanos, perfecto. Si quieres donar dinero, hazlo, si quieres. La cienciología va con machacarte. Y te dicen, bueno, a ver, tú quieres ser de la cienciología y no tienes dinero. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar gratis. Y a cambio recibir las enseñanzas. Lo vas haciendo. Perfecto. Pero de golpe un día, sea por lo que sea, tienes dinero. Y dices, hostia, ahora ya puedo pagar y no importa que trabaje. Pongamos que has estado 5 años trabajando gratis para ellos. Bueno, toda esta enseñanza que tengo, ya la tengo, y a partir de ahora empezaré a pagar. ¿Dónde va usted, caballero? Usted está muy bien que pague esta parte de aquí, pero es que lo que ya ha aprendido, usted no lo ha pagado. Le hacen volver a pagar, pero ahora con dinero, la parte que ya habían dado. Pues no sé. Sí, son unos genios. Claro. Me apunto. Y tú escuchas lo que vendría a ser su génesis, y es una puta fantasía, porque si no recuerdo mal, era una especie de dioses que cogieron y crearon a una humanidad, la empezaron a tirar a los volcanes de la Tierra, los volcanes erupcionaron. Es como una locura enorme, no me acuerdo exactamente. Pondré en la descripción de este programa cuál de los 2 programas que hicimos era el que hablaba de la cienciología, y escuchad la parte fundacional porque es increíble. Y te dice lo mismo, no, esto es pura ciencia, pero al final es religión igual. También hay extraterrestres, pero también es una fe, tal cual como está del raelianismo. O sea, de momento yo todas estas sectas que dicen ser ateas, todas al final tienen una fe, una creencia. Sí, en unos seres extraterrestres que nos crearon, sí, pero ¿por qué no decir que es Dios? Al fin y al cabo, no los estamos viendo, no están viniendo. Tenemos la fe, la esperanza de que algún día lleguen y nos den una revelación. Oye, los judíos llevan un montón de milenios. De hecho, el judaísmo que llevan con 5.000 años esperando la llegada del Mesías. Sí. Y los raelianos que están esperando la llegada de los Elohim, que nos van a descubrir algo nuevo, igual que el Mesías. O sea, al final es una religión, una secta, evidentemente. Claro, luego hay cositas que han hecho que el raelianismo esté mal visto. Y no solo es la parte que más se podía ligar a la secta, que es la que hemos hablado de las orgías, de las fiestas que se monta Rael. Me apunto. Porque dicen que ha habido esto. Yo no lo he visto. No es como el caso del Palmar de Troya. El caso del Palmar de Troya es una fantasía. No sé si... Sí, escuchaste el programa. Me suena. Ese fue increíble. Pues ahí sí que hay fotografías, hay grabaciones de los sacerdotes yendo de bares, drogándose, con putas, o sea, una puta locura. Pero aquí no. Aquí esto no se ha visto. Y te dicen, es una secta destructiva. Y todo lo que hemos visto, en principio no te piden dinero. Te piden el trabajo, eso sí. Supongo que habrá formas de absorberte. En el Palmar de Troya era rezar, trabajar, con lo cual te olvidas de que existe el resto del mundo. Aquí también debe ser trabajar, porque al final estáis creando una embajada. Pero hay otra cosa muy negativa a ojos del resto del mundo, y es un símbolo que tienen. Sí. Entre los tantos símbolos. ¿Y sabes qué símbolo es? Hombre, es el símbolo que es una combinación de 2 símbolos, a su vez, muy interesante. ¿No me lo va a decir? Vamos a hablar de la esvástica. ¡Oh! ¿Qué ocurre con la esvástica a día de hoy? Chan, chan, chan. Los nazis. Los nazis. Pero claro, ¿inventaron los nazis la esvástica? No, padre. La esvástica es un símbolo bastante antiguo. Sí que es cierto que la esvástica original tiene digamos que la representación de la parte final de la esvástica. ¿Sabes? Es una cruz a la que se añaden unas líneas, brazos, colocados a 90 grados. En el caso de la nazi es a la derecha y en la original a la izquierda. Los raelianos
utilizan, al igual que los nazis, la que gira hacia la derecha. Pero dentro de otro símbolo, que sería similar. Bueno, similar no, es una estrella de David con una esvástica dentro. Aquí, claro, estamos con los judíos, con los nazis que tenían la esvástica, los judíos que tenían la estrella de David. ¿Qué se supone que le hacían los nazis a los judíos? Se los cargaban. ¿Cómo diferenciaban o identificaban los nazis a los judíos? Les ponían unos brazaletes con una estrella de David. Y los nazis llevaban su esvástica en su uniforme, sus banderitas. Y aquí los raelianos dicen, allá que vamos, metemos una esvástica nazi dentro de la estrella de David. Increíble. Pero ellos mismos te explican que, oye, es que, a ver, la esvástica no la inventaron los alemanes. Es como cuando aquí en España, fíjate una cosa que me río mucho, cuando te dicen que la bandera de San Juan es la bandera franquista. ¿Qué dices? A ver, esta bandera la utilizaban los reyes católicos. Y algún iluminado dice, es que también eran fachas. No, incluso me parece, si no me equivoco, incluso la bandera de la primera república española, creo que tiene el águila de San Juan también. Sí, no sé, pero bueno, aquí hacemos asociaciones. ¿La bandera de San Juan era franquista? No, porque es de varios siglos antes. ¿La esvástica es nazi? No lo es. ¿Los nazis la utilizaron? Sí. ¿Eso hace que la esvástica sea un símbolo nazi? No. Salvo que la introduzcas dentro del contexto nazi. Si no está introducido dentro del contexto, no lo es. Igual que el águila de San Juan. Claro. Si lo introduces dentro del movimiento franquista, pues evidentemente será un símbolo franquista. Si lo dejas por separado, no lo es. Que en un momento se le asociara no significa que a partir de ese momento siempre lo sea, y además retroactivamente, que ya sería una fantasía eso. Sí, no, pero fíjate que incluso como en más de una vez pidieron los raelianos al país de Israel que le pidieron permiso para construir allí la embajada para los Elohim ante la reiterada negativa del Estado de Israel, llegaron incluso a cambiar el símbolo y en vez de la esvástica dentro de la estrella, dentro del hexagrama o estrella de David, llegaron a sustituir la esvástica por una especie de espiral cósmica alienígena, etc. Pero no cuajó, ni siquiera con ese cambio llegó a cuajar la cosa. Les dijeron que nanay. Curioso. Y bueno, sí que es cierto que este símbolo es uno de los motivos por los que se considera en muchos países una secta peligrosa, más que por la parte, digamos que suele ser el resto de sectas, lo típico que abducen, no en el sentido de abducción extraterrestre, sino de raptar a los miembros, sino que justamente es un símbolo, lo que hace que muchos países lo consideren peligroso. Que simplemente un símbolo que durante unos pocos años significó una cosa y por milenios no ha significado eso. ¿Crees que es una secta realmente destructiva, como la llaman? No puedo decir en este punto ni que sí ni que no, porque no la he investigado suficiente y porque no he conocido en persona a raelianos. Yo he estado dentro de grupos religiosos o espirituales que para mucha gente son sectarios o son directamente sectas en plan negativo, pero bueno, yo he entrado y he salido cuando he querido y puedo ver que esto no es para este programa, pero puedo hablar ampliamente tanto de las luces como de las sombras, que las había y las hay y están ahí, son reales. Claro, eso hace que sean destructivas. Pues no necesariamente. Las que yo he conocido de primera mano. Así a lo que se ve, pues bien podría ser en el sentido de una de tantas religiones, una de tantos movimientos espirituales que tienen líderes jetas
que se aprovechan de la necesidad de la gente de pertenecer y de sentirse especiales y de tener una teleología, una escatología, una visión del futuro paradisíaca, etcétera, etcétera. ¿Es este el caso? ¿Es Rael un jeta y nada más? Yo no me atrevo a decirlo ni que sí ni que no. Bueno, a ver, hay características que es que podrían hacer pensar que lo es. Y es, por ejemplo, ¿cómo atraemos a los jóvenes? Sexualidad libre. Puede ser. ¿Cómo atraemos a gente, a científicos? Venid aquí, vais a tener total libertad a la hora de desarrollar vuestros estudios. Te están hablando de robots, que vamos a tener robots. Sí. Y libre sexualidad. Sí. ¿Cómo atraen a alguien que le gusta el tema ufológico? Coño. Esta religión hay extraterrestres. Claro, luego se supone que a partir de ahí sí que es verdad que el trabajo es voluntario, pero si tú quieres estar dentro, vas a tener que estar trabajando constantemente. Cosas hacen sectas. A medida que te vas implicando, muchas veces ya no solo es el trabajo, sino que ya vas metiendo dinero también. ¿Por qué? Porque fuera dejas de tener vida. O sea, igual vas al trabajo y al centro. ¿Qué ocurre? Llega un momento que dices, es que el dinero total no le doy provecho porque mi vida está aquí. ¿Qué hago con este dinero? Lo dono o dono parte. Y al final sí que es verdad que te podrías acabar enganchando, tanto colaborando como pagando, porque total, fuera ya no tienes nada. Y en parte es lo que suelen hacer todas estas sectas. Ojo que le estoy incluyendo. Pero es algo que siempre ocurre. Te van haciendo, digamos que, haciéndote creer como necesario y lo de fuera como un estorbo para evitar tu evolución personal. Sí. Para evitar que alcances la iluminación, en este caso, para evitar que estés fuera de el gran evento. Que van a venir extraterrestres y tú vas a estar en la delegación diplomática que lo va a recibir. Claro, llega un momento que acabas dentro y no tienes nada fuera. Lo donas todo, rompes con las amistades. ¿Es destructiva? Bueno, destructiva en este caso. En el caso de que, digamos que a la persona la anulan como individuo libre. Porque al final depende totalmente de lo que hace el movimiento. ¿Es autodestructiva? No. No, porque las sectas autodestructivas, el final de la secta autodestructiva es que el propio miembro acabe acabando con su vida o con la de gente que esté fuera del movimiento. El caso de la secta autodestructiva que hubo en Japón en los años 90, que está en una fantasía porque al buen hombre le llegó la información de que el mundo se tenía que acabar y como fallaba en las predicciones que tenía, dijo, pues tendré que ser yo el que lo haga. Y una de las geniales ideas que se ocurrió fue coger a 7 u 8 del grupo y decirles, hola, coged este gas sarín y lo sorteéis dentro del metro de Tokio. ¿Ves? Ahí es autodestructivo. La otra se considera destructiva porque, digamos que destruye lo que es tu ser, tú como persona, no como ser vivo. Bueno, ahora he dicho esto y la gente que sigue los temas que sigue la ley natural me va a pegar con la pargata en la boca porque ni persona ni ser vivo se utilizan como lo he utilizado yo. Que de ley natural tengo pensado traer a una persona para que nos hable de ello y te garantizo que es una fantasía. Tanto la persona como lo que es la ley natural. Hay tantas cosas que nos hacen creer que no podemos hacer, tantísimas, y que podemos hacerlas porque somos seres vivos y libres. Por ejemplo, y me estoy yendo del tema raeliano, ¿tú sabías que a un ser vivo no lo pueden juzgar en un juzgado? Se juzga a la persona, no al ser vivo. Si tú no te identificas como el ser vivo, que identificar es otra cosa. O sea, si no te identificas como una persona, no pueden juzgarte. Van a ser... claro, es que lo de la ley natural... Yo conozco un fenómeno muy parecido en Norteamérica, en Estados Unidos, que son los
Sovereign citizens es como algo así, Soberanos, ciudadanos soberanos. Ciudadanos soberanos. Sí, tiene mucho que ver Que con la soberanía. diferencian porque dicen que hablan y que es una rayada, no sé. Es como la ley marítima y no sé qué. La ley marítima es la que nos tiene esclavizados, la que nos trata como mercancía. Sí. Porque los países son empresas. Sí. Y nosotros somos mercancía. Por eso nos inscriben al nacer. Te inscriben como una mercancía. Sí. Claro. Que salía uno de ellos precisamente que lo llevaron a juicio y tal, y él decía que el que estaban llevando a juicio y ese nombre que habían puesto, que era como una marca o una no sé qué, que no era él, que él era un individuo libre y que... Hay que medir mucho las palabras, ¿eh? O algo así. Para poder defenderte. Creo Porque claro, cuando dicen soy una persona, mal. Pues si dices que es una persona, entras en su juego. Si dices yo he nacido de, mal. Porque los seres vivos no nacen. Son alumbrados. O dados a luz. Las personas nacen. Es complicadete, pero la verdad, cuando estás informando, quedas fascinado. Yo he ido a escuchar casos en los que han llevado a juicio a un ser vivo y cuando le han aplicado la pena, ha sacado el DNI y ha dicho, muy bien, la pena la tiene la persona, que es esto que hay aquí. Yo soy un ser vivo. Y no puedes someterme a cumplir el castigo que tiene este DNI sobre el que recae. Y el juez no lo ha podido rebatir y le han dejado irse. Porque, efectivamente, juzgan a una persona y no a un ser vivo. Este programa, a ver, cuando consiga concertarlo con este caballero, a ver si tira adelante, porque me parece un tema bastante importante. Y estoy mirando, porque me interesa mucho, porque el sistema este que tenemos ahora mismo va de mal en peor. Y la única manera de que no nos afecte es saliendo de él. Y la mejor manera es directamente desvincularte del Estado. Increíble. De extraterrestres a desvinculémonos del Estado. Sí. Me encanta. Me encanta. Me gustaría conocer a algún raeliano también. Estaría bien. Hay entrevistas de raelianos, igual pondremos algún fragmentito. Yo creo que lo que hemos hablado ha sido más o menos respetuoso con el tema. No hemos profundizado mucho más porque tampoco hemos encontrado mucho desastre. Sí que hemos leído en muchos sitios que ponen que son una secta destructiva, pero cuando lees la parte destructiva en ningún lado te dicen qué es lo que hacen. Porque leí un titular del País, creo que era, que decía la secta destructiva de los raelianos está en España con tantos miembros. Y empezás a leer la noticia y te decía la secta destructiva, acabas de leer la noticia y en un momento te dice qué es lo que hace para hacer destructiva. Con lo cual, tampoco he encontrado experiencias o declaraciones que te digan qué es lo destructivo que hacen, así que no puedo decir que hay de cierto o no que es una secta destructiva. Yo ya, si le parece, y viendo que el café me ha tomado casi todo, pero creo que podemos dejarlo aquí, porque añadir más al final puede ser hasta contraproducente, porque ¿qué voy a decir? Voy a inventarme casos. Podría hacerlo, la verdad, pero hoy no es el día. Yo simplemente concluiría comentando por mi parte personalmente que yo pensaba, cuando me propusiste el tema, yo pensaba que los raelianos era una cosa que ya estaba más que pasada, y resulta que cuando he empezado a mirar vídeos y tal, resulta que está de rabiosa actualidad, y algunas entrevistas son de hace... Una de las entrevistas que vi es de hace como 2 semanas o así, y de cosas muy actuales. Y por lo visto, hace poco ha salido un reportaje sobre ellos en Netflix, y entonces en el canal de YouTube en idioma inglés de los raelianos comentan este documental de Netflix, que por supuesto no los pinta muy bien. Entonces, pues bueno. Pero bueno, a lo que voy.
Que yo pensaba que era una cosa, que esto era de los años 80 o lo que fuera, o 90, y que estaba como muerta, pero qué va, qué va. Por lo visto están ahí a tope, ahí, a tope. Efectivamente. Fíjate esto que dices, que ha vivido como un resurgimiento. ¿Te acuerdas que por 2020 nos encerraron en nuestras casas Hombre, porque había un virus que nos iba a matar a todos? Y aquí seguimos. hablamos de sectas destructivas. Pues muchas sectas, justo en el auge de este virus, cuando nos encerraron en casa ilegalmente, hay que recordar siempre esa parte, muchas de estas sectas, claro, es lo que decían muchos, se acerca el fin y tú veías eso, hostia, pues sí que es verdad que se acerca el fin. Gente que había conseguido huir de sectas volvió a meterse en esas mismas sectas porque decían, ay, que va a ser verdad lo que decía. Por ejemplo, en el Palmar de Troya ocurrió eso. Muchos que se habían ido, que habían conseguido irse, volvieron en el 2020. Los testigos de Jehová, 3/4 de lo mismo. Había gente que había salido y de golpe volvía a ser testigo de Jehová. Y aquí con los raelianos fue, digamos que también otro punto de inflexión. De fíjate, este virus puede matarme, me he ido, y joder, que los raelianos están clonando gente para un cuerpo inmortal. Y si me consiguen clonar, si este cuerpo muere por la enfermedad, me da igual porque yo ya estaré en otro cuerpo. Con lo cual vuelvo, porque así a lo mejor me salvo. Por eso ha habido tantos resurgimientos a partir de 2020 en muchas sectas de estas. Sí, es comprensible. Y bueno, como ahora está que si la guerra de Ucrania, que si el conflicto seguramente se expanda hacia Europa, estamos con la posible guerra entre China y Taiwán, estamos en el conflicto armado que lleva toda la vida de Palestina e Israel. Claro, en cualquier momento explota algo de esto, ¡pum! Lo suyo es estar metido en uno de estos grupos que te aseguran el que puedas salvarte de una forma o de otra. Por eso ha habido estos años estos resurgimientos tan importantes. Y justo antes de irnos y dejarlo, tú has hablado de que has estado en algún otro grupo de estos. Sí. No sé si como miembro, no sé si como... Sí. Yo sí que fui a una conferencia de una secta de aquí. Y fui con 2 amigos. No fui solo porque nos habían avisado pues, que era una secta. Y fuimos en grupo, lo típico que dices, bueno, hagamos una cosa, vayamos nosotros 3. Y así, si uno se ve medio tentado, que los otros 2 se estiren de él y decirle, ¿dónde vas, gilipollas? Y la conferencia en la que fuimos, notabas que era realmente una secta, porque cumplían los puntos básicos de las sectas que hemos contado, pero contaremos antes de desaparecer. El primero es que los miembros de cara al exterior están todos buenísimos. Llegamos allí, unas chicas, madre del amor hermoso. Dios mío, estas mujeres qué bonitas son. Mirabas a los chicos y decías, qué tíos más bien formados. Entrabas a la sala de conferencias y aquí viene la parte de el líder inalcanzable y carismático. Era un tío que se veía que era carismático hablando y expresándose, pero ¿qué ocurre? Que no estaba en la sala que estábamos nosotros. Lo estábamos viendo a través de una pantalla de televisión. Con lo cual ya es inalcanzable. Y nosotros preguntamos que hemos venido a una conferencia, no a ver un vídeo. Y la chica nos dijo, la conferencia está dando en la sala de al lado. Lo que pasa es que es más... esa sala ya está llena y para albergar más gente hemos habilitado esta sala y hemos puesto una tele. Se supone que en la otra sala estaba ese hombre hablando. Hombre que nunca llegamos a ver. Luego está el hecho de que te sientan en un sitio, digamos que siempre lo más separado de la puerta posible. ¿Por qué? Porque si te levantas y te tienes que ir, tienes como estar el resto de gente. Y luego tienen esta parte mágica que te preguntan si estás bien, si algo te incomoda. Te hacen hablar para que te avergüences y te vuelvas a sentar.
¿Entiendes por dónde voy, no? Sí. Esto es un episodio de Los Simpson con los movimentarios. Hostia, es verdad. Pues esto yo lo he vivido. Sí. El Willy lo ponen a desprogramar y al final dice: cállese señora, está hablando de mi líder. Oh, ¿de veras? Me extraña lo de Maggie. Ven a ver nuestra película de orientación. Podrás salirte cuando te plazca. ¡Oh, una película gratis! ¡Apartad, imbéciles! Cuando hayamos reunido el dinero para el combustible, nuestro líder abrirá las puertas del granero prohibido para embarcar en nuestra nave intergaláctica. Los de la fila 1 a la 30 se sentarán antes. Será el comienzo de una vida nueva y perfecta en Felizonia, famosa por su alto nivel de felicidad. No sé a vosotros, pero a mí no me conquistan con esta pésima producción. Me voy a escabullir. Puede abandonar la sala cuando le plazca, pero ¿nos dice por qué? Es que no... Bueno, está bastante bien. Aquí el personal se ha pasado de pejigaterías. Yo me abro. ¿Va a alguna parte? Aunque puede irse si quiere. No, solo iba a colocarme un poco el paquetillo. ¡Hala, ya está! Uniéndose a los movimentarios, se les garantiza una vida perfecta de serenidad. De amorosa serenidad, sin garantías. Amorosa serenidad. Vamos, que ya era hora. Adoro al líder. El líder es perfecto. Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa? Bueno, ya hemos visto el fragmento. Voy a explicar exactamente cómo fue. Para empezar, cuando llegamos, a lo mejor llevaba 1 minuto o 2 que había empezado la conferencia. Y no había asientos. Y dijimos, bueno, pues nos quedamos aquí, aunque sea de pie. No, hay que sentarse, evidentemente. ¿Por qué? Por lo que he explicado. Para que luego, si tienes que ir o algo, acabes molestando a los demás, te acaben interrogando por qué te vas, para incomodarte, para decir, hostia, es que la estoy liando, me vuelvo a sentar. Pues, no sé, por dónde ruscamos nos acaban trayendo 3 sillas. Y la verdad es que nos acabamos yendo antes, cuando nos preguntaban por qué nos íbamos. Dijimos, primero porque pensamos que íbamos a ver a esta persona hablar, y es una televisión lo que estamos viendo, y nos explicó la parte que he dicho antes, de que estaba en otra sala, y luego dijimos, y es que además, lo que está hablando este hombre, no diría un nivel básico, es que es basiquísimo. Hablaban sobre viajes astrales. Realmente no explicaban nada. No explicaban ni técnicas, simplemente decían lo que se podía ver, pero esto muy simple. En aquella época todavía no había internet tal como lo conocemos ahora, tan a saco. Era lo típico internet que buscabas algo y te costaba encontrar información. Pero bueno, si tú tenías esa información, la que te daba él era basiquísima. Es la que se podía encontrar en internet en ese momento. Y nos dijo la chica, bueno, ¿sabes qué ocurre? Que esto digamos que es iniciación para la gente profana en la materia. Y dices, vale, puede ser. De todas maneras nos vamos. Va a mirar así un poco mal y todo el rollo, vale. Nos dejan ir. Y cuando nos vamos llega la chica y nos empieza a explicar algo un poco más elevado, que también seguía siendo básico, pero algo más elevado. Es que claro, esto es introductorio, pero en el curso este de 300 euros, pues ya uno va... Y era, uy. El curso de 300 euros, que era el de nivel 1. Y creo que había hasta nivel 8. Y esto escalaba. El nivel 2 ya no eran 300, a lo mejor eran 600 o 700 o 400, no sé, era más. Y cada nivel iba a más. Madre mía. Y era, joder. Nos fuimos, todo arreglado. Pero a los años, me llama mi madrina y me dice, hay una exposición egipcia. ¿Vale? Vamos a verla. Y cuando me envía el flyer, era de esta secta. Y yo le dije, esto es una secta. Vamos a ir, no pasa nada. Creo que cobraban 3 euros la entrada. Era barato. Y cuando empezamos a la exposición, llega uno de la organización y nos dice, claro, porque preguntamos, oye, esto, joder, cuesta dinero, porque estaba muy bien hecha la exposición, ¿eh? Había una réplica de la sala donde se encontró el sarcófago de Tutankamón, que decías, hostia, está muy bien. De hecho, he tenido fotos de perfil de esta exposición y me han preguntado, ¿esto qué es? ¿En Egipto? No, esto era una exposición de aquí de... Bueno, el caso, que cuando, así preguntando, nos dijo el hombrecito, toda esta exposición la han hecho nuestros voluntarios. Trabajo gratuito de parte de los voluntarios.
Y encima ellos cobraban nuestra entrada. Y luego con los años he conocido a una persona que estuvo allí metida y que dijo que había estado 2-3 años y se había dejado como 5.000 o 6.000 euros ahí dentro. Iba haciendo cursos y que cuando se dio cuenta, pues eso, 5, 6.000, 7.000 euros se había dejado y que estaba totalmente arrepentida porque se había dado cuenta que no saca dineros y que no estaba llegando a ningún lado. ¿Qué te parece esta experiencia? Pues toda una aventura. Y por eso cuando salí de la primera conferencia, junto a uno de los compañeros que fui, empezamos a hablar de toda una secta. Y casi pudimos llegar a hacerla. Y luego, 2-3 semanas después de estar herido, nos encontramos al caballero de la conferencia paseando por el Borne. O sea, increíble. Increíble. Ahora sí podemos acabar, ¿le parece? Me parece. Pues, queridos radioescuchas, aquí acaba el programa. Sentimos que no haya sido todo lo negativo que esperáis que fuese al hablar de una secta, pero es que no hay más. Don Ángel, un placer como siempre tenerle en su programa. Un honor para mí. Y siempre yo en realidad soy de una secta y es de la secta del faraón Userkara, faraón number 1. Ya empiezo a tener mis acólitos. Soy de la secta de los cafemisteriosos. ¡Ojito! ¡Ojito! Me gusta mucho eso. Mi líder absoluto es faraón. Buscaremos un local. Venga. Pues aquí acaba todo. Despedimos al Krakenita. Sí, sabes que hay que retomarlo. En fin. Chao. Adiós. ¿Qué otro periodista deportivo ha acabado hablando de temas similares? José María García. David Icke. Ah.
Sí. No te has alejado, ¿eh? No, para nada. Es que me sabe mal, pero periodistas deportivos no conozco muchos, la verdad, no soy muy deportista yo. Solo es Elohim, que es una raza, digamos, alienígena que creó al hombre mediante manipulación genética, bueno, al hombre y a la mujer. Bueno. Ser humano, Yeah. ser humana y ser humane. Eso es, por supuesto. Para que se entienda. Eso es. Y simulaban ser aviones. O sea, una maravilla. Y claro. Los nazis que tenían la esvástica. Los judíos que tenían la estrella de David. ¿Qué se supone que hacían los judíos a los nazis?